Vamos a dar comienzo. Bueno, Esta es la tercera clase del curso de alergia. Le voy a dar la palabra al doctor Josviak, que va a hacer la presentación. Buenas tardes, doctor Josviak, puede comenzar. Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto iniciar esta tercera clase del curso de posgrado de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral. Y en esta ocasión, bueno, me toca presentar a una amiga, una querida amiga y colega, la doctora Susana de Barayazarra, quien es especialista en alergia e inmunología clínica, especialista en salud pública, docente universitaria, doctora en medicina y ex jefa de servicio del hospital, del servicio de alergia, obviamente, del Hospital San Roque de Córdoba. La doctora nos va a hablar de rinosinusitis alérgica y poliposis nasal. Gracias, Susana, por haberte unido a esta propuesta y te cedo la palabra. bueno, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un placer para mí poder participar en estas jornadas de ustedes del curso anual. Así que vamos a empezar con la presentación. Mi tema de hoy es la puesta al día en rinosinusitis con poliposis nasal. Se estima que alrededor de 500 millones de personas en el mundo sufren rinitis alérgica y la Organización Mundial de la Salud ha advertido que para el 2050 casi el 50% de la población europea va a padecer alguna de las enfermedades alérgicas. Y esto es en base a la gran cantidad de consultas que tienen en los servicios de algunas de las enfermedades alérgicas. La UAO definió como... Bueno, entonces se estima que 500 millones de personas en el mundo sufren rinitis alérgica y la UAO ha comunicado que en el 2050 aproximadamente el 50% de la población europea va a tener una enfermedad, al menos una enfermedad alérgica. Y esto es en base a la gran cantidad de consultas que existen en los distintos servicios de alergia en los hospitales y en las consultas privadas. La UAO definió a la rinitis alérgica como uno de los cuadros nasales que cursan con hipersensibilidad, con prurito, con rinorrea, obstrucción, estornudos mediados por el sistema inmunitario y la mayoría implicados es la inmunoglobulina E. Pero nos preguntamos qué es la rinitis alérgica y es una enfermedad inflamatoria que a menudo comienza en la primera infancia y que sin un buen tratamiento puede continuar a lo largo de la vida, que hay diferencias entre géneros y también entre diferencias urbanas y rurales, y esto hizo un trabajo que fue su tesis doctoral el doctor Badelino, hizo en la ciudad de San Francisco, comparación entre urbanas y rurales, y también el estudio del impacto significativo en la calidad de vida, en la productividad, fundamentalmente en el colegio y en el trabajo, y que va a conducir una alta morbilidad y comorbilidad. En este trabajo de una guía que publicaron en el 2016, lo definían la rinitis también como una enfermedad común a nivel mundial, que generalmente persiste por toda la vida, que la prevalencia autorreportada ha sido estimada del 2 al 25% en los niños y del 1 hasta el 40% en adultos, y que la rinitis alérgica afecta del 10 al 40% de la población en general. Pero la rinitis, no sé si por suerte o por desgracia, la rinitis alérgica no es una enfermedad letal, no lleva a las visitas de emergencia ni lleva a las hospitalizaciones, pero como sabemos y como siempre se ha dicho, tiene un alto impacto en la calidad de vida, como también en la productividad, tanto en el colegio como en el trabajo. Y si volvemos a la clásica clasificación y también una diapositiva muy conocida por todos, que la divide en intermitente, cuando afecta menos de 4 días o menos de 4 semanas, y la persistente, más de 4 días o más de 4 semanas, que esta se divide en rinitis leve, que no altera el deporte ni las actividades, que no altera la escolaridad ni el trabajo, y fundamentalmente no tiene síntomas molestos. Mientras que la rinitis moderada o severa sí tiene alteración de las
actividades, del deporte, en la escuela, en el trabajo, y que fundamentalmente tiene síntomas molestos. Y esto lo podemos ver en nuestra práctica diaria, que los pacientes que acuden en general, o el gran porcentaje, son pacientes con rinitis moderada y acuden a nosotros porque los síntomas son muy molestos y alteran mucho su calidad de vida. Entonces, Jean Bousquet en el 2005 publica su estudio DREAMS, donde podemos ver que el 59% de los pacientes tenían una rinitis persistente moderada severa y que el 17% era una persistente leve, quedando muy poco porcentaje para la rinitis intermitente. Y sabemos que la rinitis alérgica tiene su inflamación, su base es la inflamación, y que de esta va a estar dada a todas las estructuras por continuidad con las distintas estructuras, va a dar como comorbilidades fundamentalmente la conjuntivitis. Hay trabajos publicados que hablan desde el 80 al 95% de los pacientes con rinitis presentan conjuntivitis, pero curiosamente no vienen a nuestro consultorio por la conjuntivitis, aunque vemos una conjuntiva irritada, pero no tiene secreción purulenta, por lo tanto no les molesta y no es el motivo de consulta. Luego la otitis, que si bien la otitis es una comorbilidad más afectada en los niños por la perpendicularidad de la trompa, entonces las secreciones van muy fácilmente y provocan la otitis. En los adultos la complicación de la otitis es menor. La sinusitis es una complicación bastante frecuente con muchas molestias como cefaleas o dolor en los senos paranasales. El asma, que antes se hablaba de una sola vía y después de dos vías diferentes y ahora se incluyó como una sola vía. El asma es una gran comorbilidad que presenta, siendo mayor los pacientes que tienen asma, que poseen el 80% de los pacientes con asma, el 80-85% tienen rinitis, y la poliposis nasal, que los reportes en general hablan del 2 al 4% de los pacientes con rinitis que poseen poliposis, muy estudiada en las últimas épocas. Como sabemos, la inflamación comparte entonces, y podemos ver en este esquema, a la rinitis alérgica, al resfrío común, que también tiene una base inflamatoria, la rinosinusitis, ya sea crónica o aguda, y la poliposis nasal. Y también sabemos que la inflamación, tanto en los tres estados, rinitis alérgica, poliposis o rinosinusitis, van a llevar indefectiblemente, sin un buen tratamiento, sin una intervención a tiempo, a la congestión nasal. En este trabajo publicado el año pasado de Ogalur, que en los avances y los destacados en los biomarcadores de la inflamación de las enfermedades alérgicas, podemos ver con claridad que todo esto, ya sean toxinas, polutantes, últimamente en la última década también muy estudiados con respecto a las enfermedades alérgicas, los aeroalergenos, fundamentalmente los ácaros, que tienen muchos estudios que corroboran estas patologías, los virus y las bacterias, podemos ver cómo afectan a la barrera epitelial, destruyendo inmediatamente las cilias y liberando del núcleo del epitelio respiratorio a las interleuquinas llamadas alarminas, como lo son la interleuquina 25, la 33 y la linfopoyetina del estoma tímico. Van a alterar y van a activar a las células T helper 2, que junto con las células innatas tipo 2 van a estimular a las células de macrófagos, liberando de esta forma los eosinófilos. Y también van a activar a la interleuquina 4, 5, 9 y 13 para activar a las células B, produciendo así la producción o la liberación de la inmunoglobulina E, dando de esta forma el patrón T helper 2 alto, que es en general el patrón más común de nuestras enfermedades alérgicas. Y repasando, estudiando y recolectando datos de cuando me convocaron para este tema, vimos nosotros que la primera semana de la rinitis la hicimos allá por el 2001,
Y lo hicimos precisamente porque veíamos la gran cantidad de pacientes que llegaban a la consulta ya con una rinitis moderada o severa. Entonces, convocábamos a los pacientes con estos términos, como picazón de la nariz, estornudos, agua por la nariz o nariz tapada. Si usted tiene algo de esto, consulte. Y fue una gran sorpresa cuando tuvimos una gran afluencia de pacientes que convocaban por estos síntomas. Así lo hicimos sucesivamente. También en el año 2005 hicimos la tercera semana, donde ya implementamos los cuestionarios de calidad de vida, en este caso eran de Elizabeth Juniper, y investigamos también sobre el sueño. Más del 50% de los pacientes tenían alterado su sueño, más del 60% tenían los síntomas generales de la rinitis o problemas prácticos, como por ejemplo, me acuerdo uno de ellos era llevar el pañuelo, síntomas de la nariz, que eran los referidos al goteo, al picor, al estornudo también, síntomas de los ojos, que era fundamentalmente el lagrimeo, el picor, y el emocional. Para nosotros era la primera vez que consultábamos sobre cómo afectaba emocionalmente los síntomas de la rinitis. Y con gran asombro vimos que la gente ponía con mucha frecuencia, fíjese, más del 60%, decía referir vergüenza por la facie que presentaban o vergüenza por el tono de voz debido a la obstrucción nasal. Entonces, eso realmente nos fue impactando porque en la consulta diaria nosotros no teníamos estas preguntas. Así que los cuestionarios de calidad de vida nos abrieron realmente un gran panorama, ¿no?, para preguntar y para indagar con respecto a los síntomas. Años después hicimos la tercera, después vino la cuarta, que incluimos la población de niños, junto al doctor Teijeiro en el hospital pediátrico, y por primera vez vimos también la influencia o la presencia de poliposis, también siempre con este mismo porcentaje, del 2 al 4% de la población de rinitis poseían poliposis. Y eran, por supuesto, más del 80% de los pacientes con rinoconjuntivitis. En este momento preguntábamos por la rinitis polínica, porque la hacíamos siempre en la primavera, cabe destacar, ¿no? Empezando en la primavera. Los pacientes que tenían atopía, incorporamos los pacientes que fumaban, cómo molestaba, los pacientes con asma, por supuesto, y también los pacientes que tenían o no tratamiento para esta rinitis, que generalmente, cabe destacar, eran automedicados o pacientes que compraban medicamentos en la farmacia, también una forma de automedicarse, pero obtenidos por el farmacéutico. En este momento también incluimos el cuestionario de Epworth para ver el impacto que tenían, y pudimos ver que los pacientes con rinitis severa tenían un alto impacto, aquellos pacientes que tenían asma, aquellos pacientes que tenían trastornos en el sueño y aquellos pacientes que tenían una alta trastornos en la calidad de vida. Es decir, poco a poco que se iban incorporando distintas herramientas, íbamos investigando las comorbilidades que nos ayudaban a ampliar el conocimiento de la rinitis. Entonces veíamos las distintas comorbilidades, conjuntivitis, eczema, asma, alergia alimentaria y también los pólipos. Y después de este trabajo de Glenis Scanning, que fue una faculty en un póster que presentamos no sé si en Barcelona, creo, pero Glenis Scanning era la presidenta de la Sociedad de Otorrino en Inglaterra, en Londres, y ella habla de las herramientas, porque sabemos que la rinitis alérgica es subdiagnosticada, es subestimada, por lo tanto es subtratada, y que la rinitis leve tiene poca concurrencia al consultorio, y que la rinitis, una alta, por lo tanto, y por el contrario, una alta prevalencia de la rinitis moderada y severa. Entonces ella sugiere el uso de distintas herramientas para ver, supongo yo, que si de esta forma, con mayor herramienta, podíamos llegar antes de que el impacto de la rinitis, tanto en la clasificación moderada severa, tuviera ya comorbilidades o tuviera ese alto impacto en la calidad de vida.
Y por ejemplo, la exploración física, que es muy simple y que de entrada ya nos está hablando de la estructura de la nariz, que a veces son malformaciones congénitas o que a veces por el uso indiscriminado de gotas o de medicamentos o el uso del pañuelo o las escoriaciones o el uso también de algunas sustancias, podemos ver ya con la sola exploración física, si nos detenemos, ya la nariz nos puede estar hablando de qué está pasando con ese paciente. La rinoscopía anterior, que también es una metodología fácil, cómoda y no es molesta, nos puede dar información y sobre todo, y no es para alarmarse, pero sobre todo en pacientes que usan sustancias tóxicas, hemos visto perforaciones del tabique con simplemente mirar la nariz. Otra cosa que Glenys Canning proponía era el de usar el pico de flujo inspiratorio nasal. Fíjense, es económico, es fácil y no es cruento, y esto si bien nos puede, qué sé yo, no aportar grandes conocimientos, pero sí nos va a dar una idea de cómo sería el flujo de ese pico en el paciente cuando empezamos el tratamiento, cuando nos consulta por primera vez y después con el correr del tiempo para ver cómo nos mejora ese paciente con respecto a su flujo. Por supuesto, los métodos radiológicos, la tomografía, que para Europa es, o para todo el mundo, es el método de elección, la tomografía, que nosotros, por una realidad socioeconómica, no podemos y no es de primera elección, pero sí, por supuesto, que la tomografía nos da una imagen muy acabada de cómo están los senos, si están ocupados, si hay malformaciones, si hay tumoraciones, que a veces en la gran obstrucción suele ser un diagnóstico diferencial de oclusión nasal, que puede ser a veces por un tumor. Entonces, la tomografía obviamente que nos da un acabado, información de nuestro paciente, pero en realidad nuestro caballito de batalla es la radiografía directa, mento-nasoplaca, que nos va a mostrar la hipertrofia de los cornetes, sobre todo el que se ve inferior y medio, y también la hipertrofia de la mucosa, si hubiese o no quiste mucoso, y si se están desarrollados los senos frontales. El hemoidal no se puede ver, pero los frontales podemos ver si están en forma de 2, de 3, hay pacientes, sobre todo hay una raza en Córdoba que tiene 3 senos frontales, la hipertrofia de la mucosa, nos van dando una información muy directa y que a veces esto, el mostrárselo a los pacientes, también nos hace tomar mayor conciencia de su rinitis o de la severidad de la rinitis. Otra herramienta muy práctica y que ayuda muchísimo también en el correr de las consultas, de la continuidad de nuestros pacientes, es la escala visual análoga, que es fácil, que es práctico, que no es cara, que la podemos tener y usarla permanentemente, y nos va a dar un resultado acabado de nuestro paciente en cuanto a la enfermedad, es decir, al nivel de obstrucción que tiene, que lo podemos aplicar ya sea para la obstrucción, para la rinorrea, para los síntomas en general de la rinitis, y también cómo impacta en esa nariz el tratamiento que estamos implementando, considerando que más de 5 ya tenemos síntomas no controlados. Y el paciente también, al mirar esta reglita, que lo podemos tener impresa o no, o mostrárselo desde el celular, inclusive ahora, el paciente hasta adhiere mucho al tratamiento cuando él se va poniendo la puntuación. Y también hay una reglita que tiene de un lado para mostrar el impacto, la EVA del paciente, y del otro lado del médico, porque a veces la observación del médico es distinta a la del paciente, pero eso nos va ayudando también a lograr mayor adherencia del paciente al tratamiento. En Europa y en Estados Unidos nosotros no, por lo menos en Córdoba, no tenemos el InmunoCAP, que es la detección de la IgE específica para un grupo de alergenos. Lamentablemente nosotros no contamos, creo que solamente tenemos uno confiable, que es la IgE específica para ácaros, pero
lo más importante que tenemos los alergistas es nuestra prueba in vivo, que son las pruebas cutáneas, que es la intradermoreacción, yo creo que prácticamente descartada ya o no usada, digamos, y los prick test, que sí son las pruebas gold standard para la detección de los aeroalergenos, que nos brinda una gran información. Hace 20 años atrás también llegó a Córdoba el aparato del rinomanómetro, que nos servía para ver el flujo. Muy pocos alergistas lo tuvieron acá, creo que uno solo, y también cayó en desuso porque si bien nos habla del impacto del flujo nasal de nuestro paciente, bueno, no todos podíamos tener este aparato, entonces yo creo que entre lo caro y que no nos cubrían las obras sociales, cayó en desuso. Los pocos que lo tenían cayó en desuso. Otra otra herramienta que sugiere Grace Scanner es la provocación nasal, es la administración de un alergeno en el orificio nasal. Esto supongo, nosotros lo hacíamos una provocación bronquial para el asma, pero en una institución, no en el consultorio particular, digamos, que mide la IgE específica en la mucosa nasal y que tiene que tener técnicas estandarizadas para distintos alergenos, y podemos observar la iniciación de los síntomas desde segundos hasta sería una inmediata tardía de 6 horas. Y esta prueba es positiva cuando nos da de 5 o más para los distintos síntomas. Valoramos distintos aspectos: el comienzo de los síntomas, la rinorrea, la congestión, los estornudos y el prurito. Es decir, valoramos todos estos síntomas que aparecen con la provocación de nuestro aeroalergeno que hemos elegido. Entonces, después de esto nos preguntamos qué conocíamos de rinitis en Latinoamérica. Y dijimos en Latinoamérica porque Isaac trabajó en Latinoamérica y en Argentina, y Strachan hizo esta comparación del mundo y Latinoamérica, y en el ESAC el primer estudio compararon este grupo etario, donde Latinoamérica tenía mayor prevalencia de rinitis comparado al resto del mundo, no así en el otro grupo etario de 13 y 14 años. En este estudio podíamos ver, tanto en la fase 1 como en la fase 3, que fue en el 96 y 2003, los síntomas permanentes de nasales, miren, más del 50%, los síntomas en los últimos meses, los síntomas de nariz y ojos, las limitaciones que tenían en la actividad y los diagnósticos hechos por los médicos. Fíjense qué poco porcentaje de diagnóstico realizado por los médicos tenía la rinitis alérgica. En Córdoba se hizo, con la mano del doctor Baena Cagnani, se hizo el ISAT, tanto en la fase, el estudio 1 y en la fase 3. También en la Argentina se hizo en la asociación, desde la Asociación Argentina, hicieron esta encuesta que fue telefónica, hicieron 3.200 participantes, siempre el sexo femenino prevalente, el 37% tenían entre 5 y 19 años, y el 62%, la gran mayoría, entre 20 y 44 años, que los síntomas más frecuentes fueron los estornudos y la congestión, 51 y 58%, y que el 63% de los pacientes con síntomas no tenían un diagnóstico médico. Y acá volvemos a que la rinitis es subdiagnosticada, subestimada, subdiagnosticada y por lo tanto subtratada. Es decir, ni los pacientes ni los médicos en general consideran a la rinitis como una patología. Entonces, en este estudio los resultados mostraban la alta prevalencia de los síntomas de la rinitis alérgica, recordemos que son autoinformados, y también la mujer como más prevalente que el hombre. Nosotros hicimos desde la slide, desde el comité de rinitis, mostramos la prevalencia y la importancia de los cuestionarios en el tratamiento y en el diagnóstico de la rinitis alérgica, y por supuesto que en este comité se anotaron muchos países y después terminaron trabajando nada más que 4, lo llamamos RINOLA,
y pudimos ver que fue un estudio epidemiológico, observacional, prospectivo, multicéntrico, no invasivo y sin medicación, y los países que participaron, Argentina, Colombia, Cuba y Perú, y el objetivo fue describir características clínicas, epidemiológicas, cuáles eran los alergenos, el tratamiento, el grado de control, la calidad de vida de los pacientes con rinitis en Latinoamérica. Y esto se hizo entre el 18 y el 20, hicimos los datos sociodemográficos por una data electrónica y realizamos las pruebas de evaluación del control de rinitis, puntuación de los síntomas, los criterios de área modificados y la calidad de vida, que en este caso no usamos Elizabeth Juniper, sino usamos el Sprint 15. Tuvimos una N baja de 412, porque éramos 4 países nada más, por supuesto la mujer de nuevo prevalente, y una edad promedio de 25 años, donde la conjuntivitis entonces ya el 91, congestión, estornudo, prurito, rinorrea, pérdida del olfato y ninguno de los síntomas el 13%. Dentro de las comorbilidades pudimos ver que el 31% tenía asma, otitis media el 2.2%, dermatitis atópica 0.5% y otras 1%. Acá estaba también poliposis. Y cuando fuimos a ver la sensibilización a alergenos, vimos que las 3 clases de dermatofagoides eran las más importantes de nuestra población y que en la calidad de vida podemos ver que el 99% tenían afectada la calidad de vida, el 35% el sueño y el 26% de la afectación al rendimiento escolar y laboral. Y con respecto al control de la rinitis, pudimos ver que el 19.1% presentaban síntomas de rinitis no controlada. Por lo tanto, veíamos que el 59% no tenían un manejo adecuado de la rinitis, que el 52% consideraban cambiar de tratamiento, y que el 71% había iniciado el tratamiento con corticoides inhalados y el 28% otros tratamientos. Entonces, nosotros pudimos inferir que la información que teníamos en base a los cuestionarios nos daban idea de la prevalencia, de la severidad, de los aeroalergenos que tenían mayor importancia y también del impacto en la calidad de vida, tanto que hablamos de que la rinitis afecta la calidad de vida. Y otro elemento que se ha sumado al estudio últimamente, por lo menos en los últimos años, y con respecto también al tratamiento, son los poliposis, la poliposis nasal, que son excrescencias inflamatorias que van a una variedad de inflamación, de infecciones, y que están muy unidas a la rinosinusitis crónica. Que el 12% de la población tiene rinosinusitis crónica, que es una de las afecciones más comunes en todo el mundo, y que el 4% de la población general padece pólipos nasales. Ellos lo nombran como población general. Nosotros hablamos del 2 al 4% de los pacientes con rinitis. Y que estos 2 subgrupos pueden ser con poliposis o sin poliposis. Y sabiendo que es una enfermedad inflamatoria tipo 2, porque afecta ciertas citoquinas, podemos inferir que el 80% de los casos de rinosinusitis con poliposis suelen asociarse a un aumento de la IgE, aumento de pulsos de corticoides, aumento de cirugías. En general, la cirugía de pólipos tiene una recidiva del 30%, en la comorbilidad con el asma, sobre todo de inicio tardía, y también la asociación directa con la enfermedad asociada a la ingesta de aspirina o corticoides no esteroideos, y también a los eosinófilos en sangre. Es decir, estos van a ser indicadores frecuentes en los pólipos nasales con citoquinas del tipo Helper 2. Entonces sabemos que son de naturaleza edematosa, que van a estar indicadas por la interleuquina 5, que va a tener un papel importante, sobre todo en la apoptosis de los eosinófilos, y que está asociada con el asma no alérgico y también con la sensibilidad a la aspirina. Los pólipos pueden presentarse entre las coanas, entre los cornetes, y también pueden salir a la luz, que es en general
la voz nasal típica cuando cuando los pólipos están obstruyendo la fosa o directamente con su salida al exterior. Entonces podemos decir que las manifestaciones clínicas se presentan con inflamatorias bilaterales y que estos pueden extenderse a la vía nasal, siendo todavía los síntomas bien persistentes, dando presión facial, anosmia la mayoría de las veces cuando la presencia de pólipo dan anosmia, la gran congestión nasal, el tipo de voz característica por la presencia de pólipos y también, por supuesto, afectando la vía aérea inferior. Y la anosmia siempre presente, bueno, como dije, la rinorrea, la congestión y la presión. O sea, hemos recorrido un largo camino desde los inicios de las primeras nociones de rinitis alérgica a la actualidad, donde hemos podido ver el estudio de diferentes situaciones, con diferentes herramientas y con diferentes guías de tratamiento que todos nos están llevando, creo, a un mejor entendimiento para lograr que, de esta forma, nuestros pacientes tengan una llegada al médico especialista más precoz para evitar llegar a la rinitis severa con comorbilidades y con un alto impacto en la calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas? Describir en forma más completa esta carga de enfermedad para los pacientes, ofrecer una mayor educación, un paciente que conozca cuáles son los síntomas, va a reconocerse en él esos síntomas y va a acudir al médico, lograr mejores resultados en el tratamiento. Esto es importantísimo, que podamos mejorar el tratamiento para que nuestros pacientes dejen de deambular de médico en médico y de abandono de tratamiento, y tomar medidas de prevención, el control ambiental, que ahora se está tomando mucha conciencia, y los tratamientos cada vez más específicos para el control de la rinitis alérgica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Susana, y le voy a dar la palabra al doctor Luciano Garavaglia, que va a presentar a nuestro próximo orador. Bueno, buenas noches. Continuando con la sesión de hoy, voy a presentar al doctor Daniel Quiroga, que es médico otorrinolaringólogo de la ciudad de Santa Fe. Pertenece al grupo del Sanatorio San Jerónimo y es médico del sector de urgencias del Hospital Cuyen. Él nos va a relatar acerca de su experiencia en estos casos mediante algunos casos clínicos. Doctor. Muchísimas gracias, Luciano, por la presentación. Es un placer, un gusto compartir este Zoom con ustedes y con toda la gente que nos puede estar escuchando en este momento. Siempre está bueno intercambiar opiniones, agregar qué hace cada uno y poder de esa manera discutir y avanzar y cada vez aprender un poco más. Siempre con la idea de trabajar en grupo, ¿no? Si se está viendo ahí. Un segundito. Voy. ¿Quieres que cómo avanzamos la primera? Vamos a pasar. Compartir. Deme un segundo, yo le doy lo que hay de allá. ¿Y arrancamos? Yo le doy lo que hay de allá. Darío, ¿vos querés que yo apriete aquí para que me quede mi pantalla completa? Un segundo y ya lo...
Ya vamos, arreglando problemas técnicos. Listo, doctor Quiroga, ya puede empezar a pasar. En el proyector estamos viendo la presentación. Haciendo un clic, pasa. Perfecto. Bueno, volver a agradecerles la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes esta charla, poder sumar algo a todo esto que tanto nos gusta y a una patología que, como dijo la doctora Susana anteriormente, afecta a un gran porcentaje de la población, sobre todo adultos, y así como subestiman la rinitis alérgica, que bien lo mencionó la doctora, y que a veces son esos pacientes que llegan cuando los cuadros ya son moderados, no en el caso leve. También vemos cómo nos llegan las complicaciones, que es, en este caso el tema que me toca hablar a mí, que es poliposis nasal, donde los pacientes uno no puede creer la calidad de vida que están llevando adelante al tener tal grado de obstrucción, con todos los síntomas concomitantes que ahora les voy a contar, y que les voy a graficar con un par de imágenes que tenemos en el Power. ¿Cómo avanzó Darío acá? ¿Puede pasar, Doc? Ahí lo ayudó. Denme un segundito. Ahí está. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí ya tiene el mouse. Lo puede... ¿Cómo no? Bueno, como primera medida les traje para que podamos ver un par de videos realizados en un consultorio de esta patología que es la poliposis, que de no tener con los elementos adecuados un consultorio, como por ejemplo un espéculo de nariz con el cual ustedes puedan revisar una nariz y hacer una rinoscopía anterior, tal vez por ahí pueden pasar desapercibidos los pólipos. Comienzo con esta primera imagen. Un paciente que presentaba una patología de una poliposis unilateral en fosa nasal derecha, lo cual el primer diagnóstico presuntivo es descartar si esto es una poliposis o bien un papiloma invertido. Observen la imagen, el tamaño del pólipo obstruyendo casi con totalidad la fosa nasal, y algo muy característico en lo que puede ser un papiloma invertido es ese aspecto en la mucosa del septum como una piel de naranja. Digo esto porque en varias ocasiones vamos a poder ver que las mucosas son pálidas, generalmente en los pacientes con una rinitis previa. Algo muy característico que ustedes lo pueden ver en consultorio y que los pacientes lo refieren es esa rinorrea mucosa espesa, referida en más de una oportunidad como si fuese una rinorrea en clara de huevo. Muy característica, muy molesta, que genera un goteo postnasal y que en muchos de estos pacientes, por ejemplo, de noche, tenemos esos cuadros de tos persistente por el goteo retronasal, obviamente con la caída y el vuelco a la glotis. Bueno, acá están viendo parte de la faringe, voy a avanzar un poquitín. Observen la secreción abundante que tiene este paciente retenida en lo que es casi el cabo. Y la patología, avanzo un poquito. Bueno, esto lo hacemos como para que no se empañe. Vamos a la otra fosa nasal para que vean la contralateral, lo que se llama una fosa nasal limpia, sin nada raro. Vamos a dejar aquí, perdón, vuelvo para atrás. Vamos a esta otra imagen. Este es un paciente que consultó, me detengo un segundito, por una insuficiencia ventilatoria nasal unilateral. Paciente ya añoso, polimedicado, con varias comorbilidades, lo cual por ahí me detengo un segundo a hacer esta aclaración. ¿Conviene entrar un paciente de este tipo a quirófano? Bueno, ahí es donde uno tiene como criterio médico saber si este paciente es digno de recibir un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. También quien nos va a decir cómo procedemos es la clínica que presenta el paciente en ese momento, ¿no? No me estoy llevando bien en este momento con las diapos. Vamos aquí. Arrancamos. Fosa nasal derecha. Observen el típico pólipo, como lo refirió la doctora, una excrescencia de aspecto gelatinoso, edematoso, con circulación, como lo pueden ver ahí, pequeños vasos. Esto es cornete medio, y aquí estaría la masa por debajo en lo que es meato medio. Generan esa voz nasal característica que recién se hizo referencia, pero sobre todo este paciente me consulta por la insuficiencia ventilatoria nasal. Avanzo un poquitín.
Ahí lo ven. Vamos a esta otra imagen. Este paciente fue un paciente ya operado de una pansinusitis polipoidea, no fue operado por mí, vuelve al consultorio refiriendo que presenta los síntomas nuevamente, o sea, estábamos en presencia de una recidiva. Vuelvo a marcar, septum, fosa nasal derecha, corneta inferior. Ahí van a poder ver las masas que ocupan. Si observan, a diferencia de casos anteriores que les pasé, la mucosa tiene un aspecto más seco, con una secreción costrosa. Acá tienen que ver las características donde se desenvuelve este paciente. Este paciente era radiólogo. Por ahí con los líquidos, con el uso excesivo de aire acondicionado, que es un factor que por ahí le seca mucho la mucosa, o por el contrario, calefactores en invierno, pueden observar este tipo de mucosa con estas características en una videoendoscopía nasal. Voz nasal, obstrucción, rinorrea. Y observen esto. Cada vez que inspira o expira, uno de los pólipos que está ubicado en lo que es el cavum, incursiona, causando la obstrucción tipo como una sopapa, lo cual es tremendamente molesto y hasta puede generar una voz gutural porque no deja trabajar bien el paladar blando en el momento que el paciente habla. Se observa de los dos lados, ¿no? Ambas fosas nasales tienen caída de pólipos hacia atrás. Vamos a esta otra. ¿Necesita ayuda, Doc? Ahí vamos. La estoy viendo en mi pantalla, pero no la pueden ver ustedes. Acá. Paciente que se le realiza videoendoscopía previa a ser operado, pansinusitis polipoidea, insuficiencia ventilatoria, todos los síntomas que ustedes conocen. Muestro primero fosa nasal derecha, que generalmente es por la que ingreso, cornete medio, tiene una cresta en el septum que también impide un poco la ventilación en forma lineal, y aquí comienzan a ver lo que es el meato medio totalmente ocupado con retención de secreciones. Avanzo un poquito. Cola de corneta inferior, pólipos que caen del meato medio, algunos pueden llegar a caer y ocupar el cavum, movimiento del paladar al deglutir, aquí tenemos el septum, fosa nasal derecha, repito, nos vamos, avanzamos un poquito, bueno, laringe, van a ver las cuerdas vocales, generalmente hago un control completo, fosa nasal, faringe y laringe, nos vamos a la fosa nasal contralateral, la izquierda, pólipos cayendo por meato medio. Y este es el control postoperatorio, si no me equivoco, porque ya pasó mucho tiempo, aproximadamente 20 días, 15 postoperatorio. Van a observar que se ven costras sanguinolentas. En un momento, si quiero observar aquí, estos cornete medios, se comienzan a producir sinequias que el médico tiene que estar atento para hacer un control rápido de que esto no produzca, porque me cierra los ostios naturales, que, como todos saben, una cirugía endoscópica lo que trata es de abrir esos ostios naturales, ampliar. Aquí van a ver cómo nos acostamos un poquito e incurvamos el endoscopio flexible para poder ver mucosa que está algo edematosa, pero con el ostium del maxilar abierto. Vamos a la otra fosa. Fosa nasal izquierda. Septum a la izquierda, cornete medio, cornete inferior, cornete medio, meato medio abierto, seno maxilar, celdillas etmoidales, todas permeables. Y avanzamos a la siguiente diapositiva.
Les coloqué perdón, aquí una clasificación por endoscopía de Lidholt para pólipos, donde vamos clasificando. Es algo meramente ilustrativo. Uno cuando se encuentra con estos pacientes y ya han sido tocados por otro colega o varias intervenciones, esto pierde un poco. Se encuentra todo el paciente con una ocupación total y uno deja estas clasificaciones de lado, ¿no? La otra clasificación, que es un estadiaje por tomografía que usamos de Lund-Mackay. Nosotros a cada seno maxilar vamos poniéndole 1 o 2 puntos, dependiendo que está ocupado. Y aquí pueden observar una puntuación general para saber con qué paciente me encuentro ya en quirófano. Bueno, comienzo a presentar el primer caso clínico que les traje para mostrarles. Traje 3. Este paciente de 55 años presentaba antecedentes múltiples de cirugías por pólipos en varias oportunidades por 2 o 3 colegas y se encontraba actualmente con el uso de spray nasales. Consulta por dificultad o insuficiencia ventilatoria nasal, anosmia, muy característico de todos estos pacientes, y me traía una tomografía del año 19, perdón, no 29, que me mostraba una pansinusitis, como si este paciente jamás hubiese sido operado. Me detengo al síntoma de la anosmia. Todos los pacientes con esta patología van a presentar anosmia por la ocupación del etmoides en su totalidad, lo cual no deja ventilar, no deja llegar las partículas odoríferas que generalmente ascienden al meato superior. ¿Cómo se encontraba este paciente actualmente? Usando Montelukast y un spray nasal de mometasona. Solicité nueva tomografía y videoendoscopía. Sorpresa. Esta es la tomografía con la que nos encontramos, y si ustedes observan, no hay aire, solamente pequeñas burbujas de aire, ocupación total de todos los senos y una anatomía que hasta puede verse alterada en el momento del quirófano, lo cual para nosotros lleva la particularidad de tener mucho cuidado si vamos a hacer la cirugía, de cuidar esto, que es la lámina papirácea, y de cuidar esto, que es la base cerebral. Como complicaciones muy típicas de este tipo de cirugías tenemos las epístasis postoperatoria, porque las intraoperatorias uno tiene que ir controlándola, y la fístula de líquido cefalorraquídeo por la ruptura de base del cráneo. Observen que todos los senos se encuentran ocupados, muy poco espacio aéreo. La pregunta es por dónde respiraba este paciente. Le traje múltiples cortes para poder mostrarle los axiales, los coronales, ¿sí? A mí me sirve mucho en quirófano tener una tomografía para ir siguiendo la anatomía, porque créanme que cuando uno entra aquí, a veces no sabe dónde está ubicado y tiene que ir buscando parámetros anatómicos que previamente uno estudia el caso antes de entrar al quirófano. Bueno, les voy a mostrar la cirugía de este paciente, para que podamos ver. Ingresamos fosa nasal derecha. Van a ver los pólipos. Uno por ahí con pinzas de Blackley puede ir tomando muestras para mandar anatomía patológica o comenzar directamente con un elemento que aporta rapidez, pero que es un arma de doble filo, que es el microdebrider, porque tiene cuchillas que uno puede lesionar partes anatómicas importantes. Hay que tener mucho cuidado. Acá lo ven actuar. Muy lindo, es un aparato que acelera el curso de los tiempos en esta cirugía en un principio, donde uno con mucho cuidado lo que tiene que seccionar es la mucosa polipoidea, que es una mucosa edematosa, tratar de mantener los reparos anatómicos que después nos sirvan para ingresar al resto de los senos, y no cometer ningún error que nos pueda traer complicaciones intra o postquirúrgicas. La otra fosa nasal. Ustedes van viendo cómo vamos seccionando. Es una cirugía que por ahí al haber un sangrado nos demora un poco de tiempo, cirugías de 3 horas aproximadamente. Hay que tener paciencia, no cometer errores.
Mucha calma. A veces lo que puede parecer un pólipo es la anatomía normal, cuando están deformados. Aquí ustedes están viendo cómo se hace la disección. Avanzo un poquito. Y la hemostasia. Usamos gasas embebidas con adrenalina y lidocaína al 2%, diluidas con suero. Tenemos que ir haciendo hemostasia porque cambia mucho el lecho quirúrgico. Nos ayuda a avanzar, no nos deja detenernos y nos evita las complicaciones. Si no, imagínense que estuviéramos operando bajo el agua, ¿no? Avanzo un poquito. Aquí ven el seno maxilar izquierdo abierto. Ahí termino de ampliarlo, sacando todo el resto de mucosa. Acá les voy a contar un secreto. Uno a veces está operando y dice, ¿habré sacado todo? ¿Cuánto más quedará? Introducimos la cámara, nos guiamos por la tomografía, y no siempre grandes orificios hacen a grandes cirujanos, pero tenemos, por ejemplo, un buen orificio que, por un lado, creo que no se va a volver a obstruir. Por otro lado, no me asegura que haya un buen drenaje de la secreción mucosa a través del seno, porque estamos causando un gran cambio en la anatomía y una disfunción ciliar, motora, pero sí me deja la tranquilidad de dejar abierto para que después, obviamente, estos pacientes reciban un tratamiento postquirúrgico con aerosoles y comenzar a generar una desematización de esta mucosa. Lo que están viendo aquí es cómo accedemos al seno esfenoidal. Van a ver cómo retiro esa mucosa espesa, ¿sí? Y queda el orificio abierto. No están viendo el cornete medio porque lo retiré ya en la cirugía para poder ampliar, porque esta cirugía generalmente donde hay una pansinusitis, uno toca mucho el cornete y para que no quede basculante y después moleste cuando el paciente respira y siente que algo le molesta dentro de la nariz, se secciona para también poder limpiar hasta cercano a lo que es el techo base del cráneo. Avanzo un poquitito más. Y ustedes están viendo ya cómo va quedando todo esto limpio. Y a este paciente después se le dejan 2 tapones porque obviamente uno coagula pero no puede estar quemando todo. Les muestro aquí los controles postquirúrgicos. Tuvimos una perforación septal porque seguramente cuando hemos ido sacando pólipos ha estado pegado a mucosa, pero observen cómo quedan. Los cornetes que parecerían quedar en el aire, el cornete inferior, según el corte a qué altura lo agarre, pero tenemos un seno bien abierto, donde lo que va a haber siempre, y no confundir con una poliposis, es que queda la mucosa edematosa o la fibrosis cicatrizal. Pero con esto abierto, este paciente ya tengo como si uno entrara a su casa por un pasillo grande y desembocara en un fondo, donde puede controlar perfectamente con endoscopía. Queda algo de mucosa hipertrófica en techo, muy cercano a base de cráneo. Ahí queda un poquito más. En este corte sagital, fíjense en cómo la parte del frontal no quedó totalmente permeable. Si el paciente refiere síntomas después de un tratamiento con aerosoles, acá lo que se puede hacer es volver a operar y drenar. Quedó el efenoides limpio, ahí se observa la apertura de la pared anterior. Cornete inferior, no existe más el cornete medio. Y aquí ven ya el fondo con un cabum limpio, leve hipertrofia mucosa del seno esfenoidal derecho, limpio el izquierdo, y terminamos con una fosa permeable. Y acá un corte sagital, también los senos maxilares, cómo sería esto, cómo lo ven en el perfil. Control endoscópico de este paciente. También a los 15-20 días. Hago varios controles, no los tengo tan estandarizados de hacerlos cada 15, 20, un mes. Lo voy haciendo a medida que también dispongo de tiempo en consultorio, porque me gusta dedicarle el momento que el paciente pregunta, si tengo que limpiar, uso la aspiración con el paciente en consultorio. Similar a lo que sería un quirófano, pero en consultorio, y comenzamos a limpiar, a aspirar costras que ellos con los propios lavados con soluciones salinas a veces no logran sacar por completo. Observen cómo cambia la anatomía. Acá van a ver el seno maxilar abierto, cómo quedó una gran sala, un salón donde le sacamos todas las estructuras que dividían. Hay costras. Esto va desapareciendo con lavados con irrigación de soluciones salinas. Suelo usar el budesonide en gotas, que viene muy bien para producir la desinflamación. Aquí estamos viendo el techo con las celdillas hemoidales que desaparecieron y quedó una gran caja.
Aquí el maxilar, avanzo un poco. Vamos a la otra fosa. La perforación septal, etmoides abierto, algunos restos de mucosa no polipoidea sino de hematosa. Todo esto va a tratar muy bien cuando comience el paciente a usar los spray. Y el fondo libre. Obviamente que este paciente, súper agradecido, les va a referir que respira, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. No siempre vamos a recuperar el olfato. En mi experiencia, les podría decir que no podemos recuperar el olfato porque son pacientes que llegan manoseados, muchas veces ya operados en múltiples oportunidades, con muchos años de padecer esta patología, lo cual les va a generar una isquemia de la zona de los folículos olfatorios, lo cual eso generalmente a esa primera neurona le va a generar un daño que después no va a ser funcionante el resto de la vida del paciente. Algunos de ellos, por suerte, recuperan el olfato, no un 100%, pero de no tenerlo a recuperar algo es bastante importante y ya se sienten muy agradecidos. Segundo caso, paciente femenina, 42 años de edad, mucho tiempo con esta patología, me consultó el 22 de marzo del año pasado, en plena pandemia. Imagínense en estos pacientes que tenían que usar el barbijo. ¿Sí? Era un tema bastante importante. Bueno, el síntoma clásico, IBN, insuficiencia ventilatoria nasal, la anosmia, la voz nasalizada, la alteración del gusto concomitante, cefaleas por la ocupación y la pérdida de liviandad en nuestro cráneo que nos daría el oxígeno o el aire que existe en las cavidades neumáticas. Para eso están los senos paranasales. Es una cavidad neumática que necesita contener aire, ayuda a que nuestro moco que se produce en esa mucosa descienda, baje por el fondo de nuestra nariz y sea deglutida. En tanto y en cuanto no haya cambiado su consistencia, no va a ser percibida porque va a tener la misma consistencia, por ejemplo, que la saliva. Ahora, cuando el paciente comienza a manifestar que siente el moco que traga, que tiene esa sensación de ese moco pegajoso que no baja, ahí nosotros estamos pensando que hay un aumento en la producción, un cambio en la consistencia y que hay alguien que me está alterando la mucosa para producir todo esto que al paciente, que encima se le está obstruyendo la ventilación nasal por la aparición de este edema de mucosa, que son los pólipos, que muchos de ellos preguntan, ¿y qué es el pólipo, doctor? El pólipo es una patología que podríamos, si uno quiere llegar al paciente para que te entienda, es como si vos tuvieses mucha cantidad de uvas dentro de tu nariz. Todos nosotros sabemos que son las excrescencias producidas por el edema de esa mucosa que va elongándose y va a ocupar las fosas nasales, ya sea tanto meato superior, meato medio y meato inferior, si el caso es muy importante. Volvemos a este caso. A todos los pacientes los estudio con tomografía y videoendoscopía. Algunas videoendoscopías no las he puesto acá en estos pacientes porque sinceramente, créanme, me acerco con el endoscopio y no puedo ingresar, a menos que haga pruebas de colocar unas torunas embebidas en adrenalina para producir una constricción de eso y poder evaluar más. Pero me sirve la rinoscopía. Yo en consultorio tenemos microscopio, así que siempre tenemos una imagen bastante magnificada que nos ayuda muchísimo a poder saber o ver realmente el grado de obstrucción. Así que algunas endoscopías las pido cuando puedo entrar, sinceramente, dentro de esa fosa. En la mayoría no puedo. La tomografía es un gol estándar para mí. Recién la doctora comentaba que realmente en la Argentina a veces no todos podemos acceder a las tomografías, sobre todo si estamos en efectores públicos. En los efectores privados, algunas obras sociales hasta el día de hoy suelen hacer problemas, pero por lo general ya no. Y para un otorrino que se dedica a cirugías de pólipos, que llega un paciente que ha sido ya tratado en varias oportunidades, para bien o para mal, y que vuelve a consultar por los mismos síntomas, y estemos o no en presencia de una recidiva, yo necesito una tomografía como si tuviera el plano de una casa, lo cual a mí me va a servir para saber cuáles son los reparos anatómicos, cuál es el grado de ocupación, la severidad de este cuadro, a dónde tengo que ingresar.
por dónde voy a ir, cuáles son mis puntos clave, dónde tengo que tener cuidado para evitar las complicaciones. Así que se ha convertido en el estudio, en el gold estándar sí o sí de un paciente que consulte por este cuadro. La cirugía de la paciente, les voy a mostrar, muy similar a la anterior, van a ver el pólipo, comenzamos en fosa nasal izquierda, fíjense, me detengo un segundito. En algunos pacientes, si lo amerita el caso y si el paciente puede, porque de hecho me he encontrado con muchos pacientes que son diabéticos, uso corticosteroides vía oral 8 o 7 días previo a la cirugía en dosis medianamente altas, como para que cuando yo me ingrese a esa cirugía, me encuentre con una disminución de los pólipos, me permita ver un poco más la anatomía y me sea más fácil poder comenzar la cirugía. En algunos los puedo hacer, en otros no. Observen acá que esta paciente usé corticoides y van a ver cómo redujo sus pólipos y los puedo identificar perfectamente. Aquí los estoy manipulando con una espátula de Frers. Aquí van a ver el cornete medio y este es el pólipo que por lo general nacen del etmoides y bajan por el meato medio obstruyendo lo que es el ostium del maxilar. Recuerden eso, es casi una lógica que nazcan de meato medio en la zona etmoidal. Por lo tanto, un paciente con una poliposis que en la tomografía vea todo ocupado, es obligatorio que ustedes abran el etmoides porque de esta manera yo tengo que ir a la raíz del problema. Aquí estoy haciendo una uncinectomía, donde estamos accediendo al seno maxilar para ampliar su ostium natural, haciendo la resección de la apófisis unciforme, que va desde el opérculo del cornete medio hasta donde estaría la rama ascendente del maxilar, porque aquí atrás tendríamos el saco lagrimal. Aquí ven cómo ya se resecó. No siempre podemos tener bien controlada la hemostasia, pero en su mayoría hay que lograrlo. Esto nos demora un poco en tiempos quirúrgicos. Aquí van viendo cómo abrimos las celdillas etmoidales. Vamos primero de la lamela anterior, lamela media, lamela posterior, y se nos van abriendo. Aquí atrás está el ojo. Aquí está el seno maxilar abierto ya. Resecamos. No siempre es ultra necesario dejar el seno pelado y que no quede nada de mucosa, porque no es prioritario ni nos va a decir que eso evite que haya recidivas, ¿no? Pero dejando un ostium permeable y cerciorándonos de que hayamos sacado los pólipos, nos quedamos más tranquilos. Vamos a la fosa contralateral, fosa nasal derecha, observen el meato medio, cornete, pólipo, apófisis unciforme. Obviamente que esto está editado, pero hay momentos que uno va haciendo la hemostasia, comprime, espera unos 10, 15, 20 segundos. Aquí ven todas las celdillas etmoidales abiertas. Y vamos cauterizando como para evitar la hemorragia. Control postoperatorio de la paciente, 15 a 20 días, en consultorio. Esta paciente tuvo la particularidad de consultarme durante los 2 o 3 primeros meses por una cefalea muy importante. La tratamos con AINE, la pasé por un repertorio amplio de analgésicos. No le encontraba la causa, la paciente tenía los controles postquirúrgicos muy buenos. Ahí están viendo el cornete inferior. Cornete inferior. El típico moco clara de huevo espeso que suelen tener estos pacientes alérgicos. El cabo limpio. Aquí está el septum. Cornete medio. Y ven las celdillas etmoidales abiertas. Restos. En los primeros momentos pueden quedar estos mocos amarillentos que se van secando. Aquí van a ver el ostium del maxilar. Siempre hay que aspirarlo, hacer controles. Yo los pacientes los veo una vez por semana, hasta 2 los he llegado a ver, para evitar que me hagan sinequia y que se me cierren los ostios naturales. Cornete inferior, septum nasal, piso de fosa, cornete medio. En este caso no lo seccioné. Ahí se ven costritas.
celdillas etmoidales, aquí estaría el seno maxilar. Yo no estoy teniendo buena luz en donde estoy, pero bueno, hay costras, seguramente ustedes pueden ver mejor con los colores. Me sirve para mostrarle al paciente cómo es su fosa nasal, me sirve para quedarme tranquilo de que no hay nada raro, más me sirve la clínica. Obviamente todos estos pacientes se aspiran en cada consulta. Un paciente con un postquirúrgico de pólipos los estoy siguiendo aproximadamente entre 1 mes y 2 meses, y después voy pasando en forma más separada. Tomografía la pido en el caso de tener alguna complicación, sino a los 6-7 meses. Y comienzo después del primer mes y medio con los aerosoles nasales. Generalmente trabajo en conjunto con ustedes, con los alergistas. Está muy bueno trabajar en grupos, formar grupos, hacer asociaciones. Esta es una patología que nos supera, no es siempre tratable bien por un solo médico. En este caso yo soy el cirujano, pero esto conlleva que tenga un tratamiento más interdisciplinario con los alergistas, con el clínico, y sacarlo al paciente si es que está en un medio donde hay una gran polución. Siempre conviene preguntar de qué trabaja, qué tiene en su casa, a qué se dedica, si hay fábricas que emanen gases, o por ejemplo mucha gente de esta zona de los campos, el tema de la fumigación es un problema porque muchos de ellos vuelven a reincidir. Obviamente que un porcentaje alto andan bien y otro porcentaje, como el que les voy a mostrar ahora, nos deja ese sabor amargo que nosotros nos planteamos. Yo me quedé conforme en la cirugía. ¿Qué pasó después? Pasó que no todos los pacientes son iguales, pasó que la poliposis es una patología altamente recidivante, como lo dijo la doctora Susana en su conversación anterior. Pasó que no todo lo vamos a poder resolver en forma quirúrgica y que nos deja ese sabor amargo, pero tenemos que estar preparados para poder contener al paciente y desde antemano explicarle antes de la cirugía que esta patología puede recidivar. Ojalá no recidiven pronto, ojalá pasen años, ojalá uno pueda volver a actuar y llevarle calma al paciente y responderle y ayudarlo a que la patología no avance. Muchos de ellos nos dan grandes satisfacciones y otros tanto nos ponen contra la pared, como este caso que voy a presentar a continuación. Esta paciente de 51 años, oriunda de Tostado, operada en el 2015 de una cirugía de pólipo por quien fuera la persona que a mí me ha enseñado mucho, un médico de Buenos Aires que lo operó acá en la ciudad de Santa Fe. Y como verán, presenta el antecedente de una cirugía de CA de mama en el año 2018. Una paciente especial en su forma, golpeada por la vida, una paciente que consultaba y que quería ya solucionar su problema, pero no se quería operar. Resulta que consulta el 3/11/20 con un cuadro de insuficiencia ventilatoria nasal, anosmia, congestión nasal, rinorrea mucosa que le molestaba mucho, y una voz tremendamente nasalizada que le hacía algo característico. Tratamiento actual, Montelukast y Suavicol. Otra vez el gol estándar, tomografía, video, y procedo a mostrarle la cirugía de la paciente después de 4 o 5 meses que se decidió operarse porque no podía asumir su problema, pero las preguntas eran ¿por qué me volvió? ¿Por qué me volvió? Y uno tiene que estar preparado para explicar que si ya le volvió a mi colega, ¿por qué no me puede regresar a mí, ¿no? De hecho, les voy a mostrar la cirugía. Observen cómo el microdebridador comienza a comer los pólipos del meato medio. Miren la mucosa equiperémica que se encuentra acá, qué vascularizada, ¿no? Corneta inferior, piso de fosa nasal, pólipos en el meato medio, los vamos comiendo con el microdebridador, con mucho cuidado, porque por ahí nos llevamos puesto el cornete medio y comienza a sangrar. La cola del cornete medio tiene una arteria que lo abastece, que realmente sangra mucho y que hay que tratar de cauterizar porque nos hace perder tiempo, nos ensucia el campo y no nos deja operar con tranquilidad. El microdebridador está conectado al aspirador, que lo voy usando también para aspirar, para traerme los pólipos del fondo. Siempre tenemos que tratar de ver su punta y no llevarnos puesto nada esencial dentro de la nariz. Ahí estoy haciendo una hemostasia con las gasitas embebidas en lidocaína y adrena. Me voy a la otra fosa, que ya la tenía taponada, retiramos
Avanzo un poquito. Perdón. Volvemos. Hacemos la bucinectomía para poder acceder al seno maxilar, luego al etmoide, por último al frontal. Ya se resecaron los pólipos de la cavidad. Primero hay que dejar la cavidad libre y después comenzar a abrir los senos. Todos los ostium deben quedar abiertos a la cavidad, permeables, y quedarnos tranquilos de que no hay patología retenida. Acá van a ver cómo secciono y retiro el cornete medio. Una pinza de Trucut se produce a seccionar, dejando un remanente que me ayude para saber que acá yo tengo el opérculo, aquí estaría el ojo, y de acá me tengo que ir al seno frontal, y que esto es el techo, acá ya está la base del cráneo. Siempre tratar de tener en la cabeza en forma tridimensional dónde estamos y no perdernos, porque si no se nos arma un problema importante. Vamos resecando, cornete medio del otro lado. Bueno, tristemente les muestro la tomografía realizada 5 meses, 6 después de haber sido operada, y como verán en todas las imágenes, parece que este paciente nunca se hubiese tocado. Van a ver los rastros quirúrgicos donde quedaron bien abiertos los senos maxilares. Recuerdan que en unos slides anteriores les dije, grandes orificios no hacen a grandes cirujanos, pero uno trata de tener un orificio. Bueno, aquí no fue. El orificio es bueno, súper permeable, totalmente obstruido. Esta paciente volvió a consultar por la rinorrea mucosa, la voz nasalizada, la sensación de pesadez, leve obstrucción, porque si observan hay pasaje de aire en fosa nasal izquierda, y me ocupó nuevamente los senos. Uno por ahí siente que esto fue un fracaso. Bueno, vamos a ponerle que sí es la sensación. Lamentablemente esto nos demuestra que no todos los pacientes nos van a responder igual. Y algo que quiero decir, ya hace un tiempo vengo trabajando con un grupo de colegas de la ciudad de Santa Fe, en conjunto, porque todos estos pacientes que uno ya va tomando conciencia que no es resolución quirúrgica nada más, ni vamos a continuar con un spray, el uso de los biológicos, nos están dando grandes satisfacciones, pero tenemos un gran problema que son las obras sociales por el valor de ellos, que no los quieren administrar, cortan la administración, demoran en la entrega, pero quien lo está pudiendo recibir realmente son pacientes que están teniendo un cambio así en su clínica y con la sintomatología generalmente muy, pero muy buena. Bueno, agradezco muchísimo poder compartir con ustedes nuestra experiencia de la parte quirúrgica, espero les haya gustado. Estoy abierto a lo que ustedes quieran preguntar, si les genera algunas dudas, y vuelvo a agradecer y me sentí muy a gusto y es muy lindo poder tener estas charlas donde uno recibe y también puede generar algo para los demás. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Daniel, por la exposición y por mostrarnos un poco de tu trabajo, que nosotros muchas veces no vemos todas estas imágenes. Bueno, Darío, si querés, empezamos con las preguntas. Sí, Luciano. Bien, bueno, una de las preguntas para Daniel, ya que recién terminaste de hablar, así que arrancamos con vos. Bueno, acá preguntan cuáles son los scores que utilizaríamos a la hora de evaluar una poliposis antes de indicar un biológico. Por ejemplo, ahora el dupilumab. Perdóname, Luciano, ¿me repetís? Sí, la pregunta era cuáles son los scores que podemos utilizar a la hora de evaluar un paciente con poliposis previo a la utilización de un biológico, como podría ser el dupilumab, que fue uno de los últimos puntos que tocaste. Mirá, en una de las diapositivas mostré el score que usamos tomográfico,
que eso ya me da la pauta con qué paciente me voy a encontrar. Y de antemano siempre intercambiamos con los colegas alergistas. Mirá, evalúame este paciente, ¿qué te parece? Yo tomé la decisión de operarlo, tengo que permeabilizarlo, le tengo que devolver la respiración nasal, pero yo sé que esto no va a bastar. Entonces, para mí una tomografía ya en el consultorio, las características del paciente, esos pacientes ojerosos, riníticos ya de tiempo que te lo refieren, es un paciente para que empecemos ya en conjunto. Yo voy a hacer la parte quirúrgica, pero ese paciente seguramente va a pasar a manos de ustedes, los alergistas, para que continúen con el trabajo. Vuelvo a repetir, permeabilizo, podemos devolver algo de lo que es la olfacción, quitamos esa pesadez facial, pero no termina. Este paciente sabemos que nos va a recidivar. O que, como acabo de mostrar este último caso, te deja ese sabor amargo de decir, creí que había hecho todo bien, qué linda que quedó la cirugía, qué permeable, esta paciente estaba súper agradecida los primeros 30, 40 días, y después que viene y te dice, mirá, volví con los síntomas, me siento mal, y ahí empezás a ver esto. Bueno, yo de entrada, la tomografía me lleva, la clínica lo uso como score, y hay otros que si no hice la consulta previamente fue porque veía que la patología llevaba tanto tiempo y estaba como dormida. Tenían una obstrucción que era leve, no era ni moderada ni importante en la parte respiratoria. Entonces ese paciente posiblemente no tuve en mi cabeza en este último tiempo pensar derivar para comenzar con un tratamiento biológico, porque de hecho te responden muy bien a los sprays nasales, a los lavajes con solución salina con budesonide, al montelukast, a algún antialérgico vía oral, y con un control periódico estos pacientes andan muy bien. Pero últimamente el biológico nos está dando una gran mano y estamos viendo estos pacientes que son más complicados que los que se veían anteriormente. Perfecto, muchas gracias, Darío. Bien, sigamos un poquito. Bueno, ahí está Darío conectado. ¿Escuchás, Darío? No sé si me escuchan. Sí, escuchamos. Bien, porque tuve que volver al teléfono porque algo pasó aquí en mi computadora. A ver, el chat, había más preguntas. Sí, para Susana. Una que te la hice yo, Susana, Sí, no sé si sí, me la vi. escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Bien. La pregunta es, Susana, en tu experiencia, si has visto muchos pacientes en los que coexista rinitis alérgica con poliposis nasal, y si considerás que la inmunoterapia puede ayudar en estos casos, o directamente son entidades diferentes. O sea, una es la rinitis alérgica y otra es la rinosinusitis crónica con poliposis nasal. La pregunta va dirigida porque, como dijo Daniel, de tantos años de trabajar en equipo, muchas veces los otorrinos nos derivan pacientes con poliposis nasal para que le hagamos un tratamiento de alergia. Si eso a vos te ha funcionado, si lo has hecho y si te ha funcionado en tu experiencia. La primera pregunta era si veía muchos pólipos. Por suerte no. Por suerte sigue siendo la prevalencia esta de 2 al 5% de los pacientes con rinitis. También tengo la suerte de trabajar con un lindo equipo de otorrinos en la clínica, y también lo hemos hecho en el hospital. Hemos trabajado muy juntos. En principio no nos tienen confianza, pero cuando nos conocen y ven cómo trabajamos, podemos trabajar en conjunto y sacamos mucho provecho, como dijo el doctor, unos de los otros. Realmente se hace muy ameno trabajar juntos porque trabajamos en 2 áreas diferentes, ¿no? Ellos desde lo quirúrgico, el diagnóstico, lo quirúrgico, y nosotros desde el tratamiento, de otra forma de tratamiento. Porque evidentemente los pacientes hay que operarlos, es decir, inclusive una indicación de los biológicos es que tengan al menos una cirugía. O sea, no podemos aplicar un biológico de entrada, por lo menos yo no lo he aplicado, pero, o sea que tenemos que trabajar con el otorrino. El otorrino se encuentra con esas dificultades que, por ejemplo, contó el doctor, que lo operó, que él hizo todo lo técnicamente correcto, y bueno, y la paciente yo las clasifico como unas T-helper 2 altísimas,
y que son reinflamatorias. Hay pacientes así, no solamente con pólipos, sino con rinitis o con rinosinusitis, que son muy inflamatorias, que hacen que el patrón de ellos inflamatorio está altísimo. Entonces viven haciendo inflamación, inflamación, y vos le das de todo, y lo abordás de todos los aspectos, antialérgicos, antihistamínicos, corticoides ahora con la asociación de corticoides más antialérgicos en tópicos, corticoides vía oral, aunque sea en poca dosis, pero le hacemos corticoides, y es más, hasta le hacemos un pulso y le hacemos una inyección de corticoides cuando vienen con los síntomas muy severos. O sea, le aplicamos de todo y los pacientes mejoran 4 o 5 días y después vuelven con la misma sintomatología, que la sintomatología es congestión, malestar, presión, mareo, náusea, es decir, un abanico de síntomas que les hace estar muy, muy mal a los pacientes. Entonces, sí hacemos el diagnóstico del que realmente es un TGLPER2, que tiene eosinofilia, que tiene test cutáneos positivos, y porque todo paciente que tiene un pólipo es un rinítico. O sea, yo nunca, por más que dicen, hay una clasificación que dicen que los pólipos, algunos son no alérgicos, yo nunca he visto un pólipo que no hayan tenido una rinitis de entrada. Nunca. Todos los pólipos que yo he visto en mi vida son en pacientes que de entrada tuvieron rinitis y que en algún momento de su vida, en la cronicidad, hacen esta expresión, esos pacientes, que repito, son pocos, hacen esta expresión polipoidea, en el marco de la inflamación. Esto me lo imagino yo, ¿no? Esto me lo imagino yo, que esto es así, como una expresión de esa gran inflamación. Esos riníticos crónicos hacen, en un momento de su vida, hacen esta inflamación, estos pólipos. Entonces, sí tenés que hacer una inmunoterapia si tenés un alergeno que vos creés que es responsable. Por lo menos, no sé si va a achicar el pólipo, pero por lo menos la sintomatología de la rinitis o de la congestión y de la rinorrea la va a mejorar. Con más la medicación, ¿no? Esto no es inmunoterapia solamente. Esto es medicación, inmunoterapia, cirugía, y ahora, por suerte, los biológicos. Que yo creo, como el doctor, han aparecido para salvarnos la vida y para mejorarles la calidad de vida muy fuerte a todos los pacientes, ya sea en todas las indicaciones de asma, poliposis y eczema. Tenemos la gran contra del precio de las obras sociales y todo, pero hoy recibí un mail, un mensaje de texto de un paciente que lo habían operado hace 30 años, que hace 30 años está sin olfato, que volvió a ser recidiva, no se quería operar, pero se volvió a operar, no es de Córdoba, el paciente es del Chaco. Y bueno, cumplía con todos los requisitos y empezamos hace una semana la primer biológico, el miércoles pasado. Y el paciente hoy me escribió, no te puedo decir la felicidad, y te lo puedo leer al mensaje de texto que me mandó, pero no sé yo, digamos, porque aplicamos el biológico. Y la felicidad de este hombre, y más allá de la felicidad, la mejoría y la alegría y la calidad de vida que recuperan. Y realmente qué rápido, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta inicial tuya era, ¿hacer inmunoterapia? Sí, si corresponde, si tiene test cutáneos positivos, si tiene eosinofilia. A veces pedimos IgE, que ya sabemos que la IgE sérica no es patrón para decir si es alérgico o no, pero bueno, también nos ayuda o colabora. Y bueno, y finalmente yo creo que ahora el biológico va a ser una indicación muy indicada. Bien. Recién comentábamos con el doctor Garavaglia, nos llamó la atención en los casos que presentó el doctor Quiroga que la mayoría, si no todos los pacientes estaban recibiendo Montelukast. Y ya que estamos aquí en un grupo de colegas que somos los que recibimos a estos pacientes,
¿qué experiencia tiene? Por lo menos le cuento la mía y la de Garavaglia, no sé si Luciano coincidís, que el Montelukast no es un gran medicamento que nos dé muchas satisfacciones en estos casos. No sé qué opina el resto de los colegas aquí presentes. Daniel. Coincido con vos, Darío, en que al principio pareció un boom este medicamento. Parece que se comía el mundo, Montelukast para todo el mundo, hasta en comprimidos masticables, sabrosos, ricos para los chicos. Te diría que me da satisfacción en el paciente con esa rinorrea posterior, en primeras edades, pero no me da para el pólipo. No, al paciente con pólipos no veo que le haga nada. De hecho, no lo uso yo en el paciente con pólipos, pero sí, por otro lado, voy a defender el uso de los aerosoles, de los sprays nasales. Eso sí me da mucha satisfacción. Y el Montelukast lo usaría, como bien lo dice, como antileucotrieno para producir, que me corte ese brote inflamatorio que después me puede hacer producir más moco. Pero que me vaya a disminuir un pólipo, lo dudo. Y como dijo Susana, bienvenidos los biológicos, nos van a dar muchas satisfacciones como médicos y más sobre el paciente pobre, que como se lo expresó a ella, qué más lindo saber que está recuperando algo que hacía 30 años no tenía, que era el olfato. Por eso digo, qué bueno que está de este lado poder permeabilizar una nariz, pero qué bueno que está que ustedes con el uso de lo otro le devolvamos, que se disminuyan los síntomas, que vuelva a tener olfato si es que se puede, y que evitemos las recidivas. Pero no lo veo con el Montelukast, lo estoy viendo con estos nuevos medicamentos y con el Montelukast no. Pero se usa mucho, ¿no? Veo muchos pacientes. Ustedes, de hecho, les llamó la atención y sabía que iba a llamar la atención cuando mostré la slide, que figuraban 3 de ellos, pero casi en todo, ¿no? Y eso que hay varios pacientes, pero los 3 estaban. Yo creo que, Daniel, yo creo que es cuando los pacientes no mejoran y uno no sabe qué atinar y qué dar, uno termina dando el Montelukast, que hace 20 años fue el auge, como decías vos, o como Darío, que fue el auge, el Montelukast, y después, bueno, por los efectos colaterales o adversos, ya hoy tenemos como mucho más respeto de poner y con mucho más cautela y no por tanto tiempo. También hemos visto pacientes que venían de 10 años con Montelukast, ¿no? Pero debido a los efectos adversos, creo que ahora somos mucho más cautos en indicarlos, y coincido, que en los pólipos no tiene efecto que disminuya el pólipo y que el paciente le mejore la calidad de vida y la respiración, ¿no? Capaz que pueda mejorar un poquito si ese paciente... Lo que te quería preguntar, Daniel, esos pacientes, los 3, ¿ninguno tenía asma? No, ninguno de los 3. Sin embargo, recopilando un poco de información, tenía varias otras cirugías para mostrar. Mostré esto porque son de estos 2 últimos años, Claro. Pero sí tengo pacientes con asma y la alergia al ácido salicílico también. Sí. Inclusive antes se llamaba la tríada y ahora ya asa triada y ahora ya directamente... Y algo que vos dijiste, Susana, que es re característico, no vi ningún paciente con pólipo que no haya sido un rinítico. Bueno, me alegra que vos también lo veas. Totalmente Porque de acuerdo con vos. acá algunos otorrinos de Córdoba decían, bueno, no todos los pacientes son riníticos. Le digo, no sé, pero yo ya tengo más de 30 años en esto y nunca he visto un paciente con pólipos que en la anamnesis no te digan que empezaron con rinitis desde la infancia, por supuesto. De hecho, que ni saben lo que es rinitis, y vos cuando le empezás a decir los síntomas, sí, pero no es de ahora, no hace 10 años, doctora, hace 30 años que empecé con rinitis, porque vienen como el motivo de consulta es como de hace poquito, que se exacerbó, entonces lo tienen en cuenta al último periodo, pero cuando empezás a investigar un poquito, eso se remonta a 10, 20 años atrás, y empezaron con rinitis. Y es más, tuvieron broncoespasmo de niño, o tuvieron bronquiolitis de niño. ¿Entendés? O sea que hay un patrón, hay un antecedente que te habla, y siempre
hay una rinitis. Yo jamás vi un pólipo sin una rinitis previa, una rinitis alérgica. Jamás. O sea que esa teoría de que los pólipos pueden no ser alérgicos, no sé, habría que ver quién los recolecta y qué características tienen esos pacientes, ¿no? Pueden ser no alérgicos, pero no he visto yo, no he visto. De hecho, en todos los congresos de otorrino, cuando hay este tipo de charlas, se presenta la clasificación, rinosinusitis crónica con pólipo no alérgico y con poliposis alergénica. Yo nunca los vi que no sean alérgicos. Y es una pregunta de consultorio, doctor, ¿esto es por alergia? Y yo respondo que sí en mi experiencia, porque es verdad, no hay un paciente que no sea un rinítico previo, que no tenga el vuelco o el goteo postnasal, la congestión, el bloqueo, el estornudo, la rinorrea anterior, que tanto les molesta. De hecho, la segunda paciente que presenté, esa paciente atiende un negocio de su propiedad y me refería que llevaba 10 años con esta sintomatología y la pregunta fue ¿por qué no consultaste antes? Y porque con antihistamínicos la llevaba hasta ahí, pero su calidad de vida era mala y su problema era el agua constante, esa rinorrea mucosa tipo clara de huevo, que les congestiona, que los ahoga, a veces no los deja hablar en público y que hasta le da vergüenza estar soplándose la nariz porque son mujeres, por todo eso, no quieren quedar mal cuando se juntan en reuniones y hasta se quedan en su casa, muchas veces no quieren salir porque se ve atacada la calidad de vida y con todos estos síntomas, y todos son riníticos, todos, no vi ni uno que no lo sea. Sí. Otra pregunta que muchos nos hacemos, que también Darío la planteó, si me permitís Darío, se la voy a decir para ambos, como para ir hablando un poco Susana y Daniel, es el tema del biológico previo o posterior a la cirugía, o hacemos cirugía, vemos que si recidiva hacemos el biológico. Bueno, perdón, pero creo que la indicación del biológico, por lo menos para que la obra social te lo reconozca, es una cirugía previa. Es decir, me da la impresión que esto surge como el no mejorar con la cirugía y que entonces la indicación es el biológico, porque me parece que todas las indicaciones son, sí, me han pedido que todos tienen tienen que tener una cirugía previa, tomografía y cirugía previa. Sí, creo que no lo autorizan si no están operados. Y yo no tengo experiencia con biológicos previos. Yo creo que no lo van a autorizar por el valor. Es más fácil, es más barato la cirugía que estar administrándole los biológicos. Bueno, pero de todos modos la cirugía no siempre va a ser la solución. Pero no tengo experiencia en pre, sí experiencia en post, en varios pacientes y andan bastante bien, gracias a Dios. Sí, no tampoco, porque la indicación es esa, una cirugía previa. Sí, por ahí si la autorizaran, hasta podríamos hacer un trabajo. Previa cirugía con cirugía y sin cirugía previa. Sí, sería claro, perdón, la pregunta iba dirigida a, sabemos que todos los pacientes o la mayoría por lo menos de los que recibimos ya vienen con varias, una por lo menos previa o dos, o más de una o más de dos. Y vos, sobre todo ustedes, Daniel, los otorrinos que ven la recidiva y dicen, vos mismo lo dijiste, fue operado 3 veces este paciente por otros colegas. A ese paciente me refería yo, digo, si ya sabemos que lo operaron 2 o 3 veces y recidiva, las cirugías previas las tenemos para justificar el biológico. ¿Ahí qué hacemos? ¿Es importante descomprimirlo, hacer una nueva cirugía? ¿O directamente ya sabemos que va a recidivar y ya tiene las cirugías previas, arrancamos con un biológico? Yo sé que la pregunta es muy nueva porque todavía la verdad que tenemos poca experiencia. Sería bueno hacer este mismo webinar dentro de 1 año o 2 y ver ya con más experiencia en la cancha qué está pasando, ¿no? Pero iba un poco destinado a eso. A los que sabemos que son altamente recidivadores. No sé si está buena o es correcta la palabra. Y de hecho muchos de los pacientes que nos vienen son esos, por eso mismo. Me parece que el paciente va a querer una respuesta rápida.
Y si es una respuesta rápida, hasta te sentís tentado a ofrecer sí o sí la cirugía porque sabés que a los 10, 15 días de operado le devolviste la ventilación nasal. Claro. Pero no me quiero convencer de que eso es todo, porque si ya tiene 3, 4 cirugías previas, ¿por qué no me va a recidivar a mí? Por Claro. más que yo le haya literal pelado el macizo facial por dentro, no haber dejado nada, qué hermosa cirugía que hice, me va a recidivar si el paciente tiene una predisposición y ya recidivó 3 veces. Claro. Entonces, le voy a ofrecer rápido una salida. O tal vez si se la pudieran ofrecer con los biológicos, como vos decís, capaz que 2 o 3 años podemos hablar este tema y decir, mira, no lo toqué yo, porque comenzó con biológico y fue fantástico, ni siquiera tuve que intervenir. Pero no, Claro. no tengo todavía esa experiencia. No. Claro. Daniel, una pregunta. ¿La recidiva puede estar influenciada porque quedó algo de un pólipo, un pedazo, un lugar donde vos no pudiste acceder? ¿Puede ser por eso la recidiva, ese pólipo que quedó escondido, o que en un lugar que vos no pudiste acceder, o que sacaste una porción nomás, vuelva a crecer? ¿O la recidiva crece, digamos, en otro lugar y en otra forma? Mirá, Susana, lo que a veces veo es lo siguiente. Hay colegas que te hacen la cirugía para permeabilizar la fosa, Sí. y te comen el pólipo que solamente te está obstruyendo el canal, el del meato inferior. No se meten a abrir los senos. Por miedo, porque no saben, porque no tienen experiencia, no sé cuál será la causa. Entonces, la sola permeabilización, y yo te diría con seguridad que a los 3, 4 meses, porque vos le dejaste todo el pólipo, quedó la raíz en el etmoide, que es el sitio de crecimiento. Claro. Falta que vuelvas a ver en 3 meses cómo se agrandó, nada más. Claro. Pero vos no lo sacaste. A nosotros, los cirujanos que hacemos la parte endoscópica, siempre nos va a generar mucho miedo la base del cráneo por la fístula, que no está bien tomada en paciente que después que terminaste la cirugía le digan, mira, tuve una complicación, tuve una fístula, la tuve que cerrar, te vas a quedar en terapia intensiva 2 días más. No es nada lindo que te pase, pero si te pasa la tenés que solucionar, está bueno identificarla en el acto quirúrgico. Entonces a veces con ese miedo llegás al techo, limpiás, pero no sos tan meticuloso, Claro. porque tenés miedo, porque la anatomía no te lo permite, no sabes dónde estás parado y podés causar un daño mayor. Entonces sí, me quedo conforme, quedó re limpio, saqué todos los pólipos, quedó un poco la mucosa hiperplásica. ¿Puede ser ese el condicionante a que después recidive? Sí, puede serlo, pero me pasó con una señora de una obra social que es PAMI, me acuerdo clarito porque era una señora mayor, que la obra social me condicionaba a hacer la cirugía endoscópica, no querían que la hiciera, bueno, la peleamos, se pudo hacer. En el medio de la cirugía me topé con una epístasis incontrolable, tuve que parar la cirugía, taponar y corté la cirugía. Reintervengo al año, vuelvo a hacer la cirugía, me quedo conforme, hago la tomografía de control, leve mucosa hipertrófica. Esa paciente está en tratamiento actualmente, ya puede llevar casi 10 años con el alergista, con aerosoles nasales. Fue tan grato ver a esa señora con una tomografía 7, 8 años después que parece que nunca hubiera tenido un pólipo. Pero estoy diciendo un caso. No me quiero basar en un caso como que es la general de la ley. Ahora, esa paciente, genial. Y yo sé que saqué pólipo, pero no todo lo que debería haber sacado dadas las condiciones quirúrgicas que tuve. Y en otros casos me quedé tan conforme y después tengo recidiva. Entonces yo creo que hay un aspecto que es lo que vos podés dejar, que puede ser poco o mucho, pero hay un encondicionamiento en el paciente. Por eso lo que primero me preguntó Luciano, ahí sí tengo que decir que el score que me va a marcar esto en un principio es la clínica del paciente, del rinítico, del que adelante mío está con la rinorrea constante, que me estornuda, que no para de limpiarse la nariz, a ese otro que solamente tiene dificultad ventilatoria nasal. Yo creo que ese primero que acabo de mencionar, ese paciente para mí me va a recidivar, y ese paciente va para hoy por hoy a un biológico. Ya con la experiencia con que ya me ha pasado,
hoy por hoy los puedo clasificar de antemano y tener una intuición de qué me va a pasar con ese paciente. Antes, en mis primeros años, me parecía que todo pasaba por lo quirúrgico y que con hacer una buena cirugía quedaba todo bien. Hoy ya no es así. Sé que lo quirúrgico va a permeabilizar, ayuda mucho, pero necesito trabajar con ustedes sí o sí. Daniel, una pregunta. ¿La pérdida del olfato puede ser producida por una técnica de extracción de pólipos? Sí, sí. Por lo general, estos pacientes que te consultan con una anosmia, no hiposmia, anosmia total, son pacientes con 7, 8, 9 años de una panpoliposis, y yo creo que ahí, porque me ha pasado ser cuidadoso, llegar a la etmoides, no tocar la parte alta del septo donde están los folículos olfatorios, respetar ese centímetro que daría entre base de cráneo y septum nasal, 1 centímetro, lo respeto. Así todo, no hemos recuperado la olfacción. Y yo creo que ahí lo que ha pasado, me parece que se debe mucho a esa compresión, esa isquemia, ese edema constante sobre las células olfatorias que son tan sensibles, y las mata, las termina sacando de circuito, no funcionan más y no lo podemos recuperar más. Porque me han quedado unas cirugías que me sentí muy conforme, que el paciente anda bien, en los controles postoperatorios no tuve ningún problema, pero no volvieron a recuperar el olfato. Sí, porque lo hemos escuchado y los pacientes hacen referencia a eso, pero bueno, yo no sabía si puede ser o no. Si puede ser digamos, en el acto quirúrgico que se produzca esto, ¿no? Sí, sí, vos podés dañar algo más, o ser mucho más dañino en algo que ya está dañado. Claro. Y que tal vez si vos no fueses tan vehemente a veces con las técnicas quirúrgicas o respetaras algo, podés llegar a pensar que vas a recuperar algo. Lo que pasa es que te encontrás con una anatomía tan disímil, tan cambiada, que a veces querés sacarle la patología, no querés que te vuelva a recidivar, y bueno, terminás haciendo una gran cirugía con todo limpio, y yo creo que te llevas puestos los filetes olfatorios, indudablemente, le generás un problema al que ya tenía. Ahora, cuando quisiste ser conservador, tampoco nadie te asegura que lo vas a recuperar. Claro. Pero yo creo que esos son los pacientes que llevan tanto tiempo de compresión, de rinorrea, de edema, y que no fueron desobstruidos en forma más temprana, se dejaron estar, y para mí causan isquemia. Yo estoy seguro que ahí pasó algo que termina comprimiendo la zona y que no le va a recuperar más el olfato. Perdón, y una pregunta, ¿y cuando vos mostraste que se quedaba contiguo las fosas nasales o el seno maxilar que se veía, que quedaba al aire libre, digamos, no produce ninguna dificultad en la función respiratoria? ¿Sabes cuándo me animaría a decirte que sí tengo miedo de que me quede una dificultad respiratoria? Si llegásemos a cometer el error o necesito usar el cornete inferior para, en el caso de una fístula, con un colgajo libre, querer tapar el defecto que yo produje en una cirugía y tengo que sacar el cornete inferior, si ese paciente es más probable que me haga una ocena o que después viva con costras, con esa sensación de la fosa vacía, la sensación de que vos los ves en consultorio y te encontrás con una fosa permeable espectacular, parece un caño de escape inmenso, qué bien que le entra el aire, pero le quitaste la percepción. Claro. Se fue toda esa mucosa que tienen los receptores para percibir y que generalmente están en el cornete inferior. Por eso es tan importante no reducir los cornetes inferiores tanto, no producir la atrofia y no extraer el cornete inferior. No así con el cornete medio, porque el cornete medio lo tenés que sacar por la técnica quirúrgica, no en esta cirugía, sino en otras también, como por ejemplo en base de cráneo para hipófisis, tenés que sacar. Y ese cornete medio te puede servir como colgajo libre para tapar el defecto en la pared posterior de la hipófisis. Y ese paciente no va a tener dificultades respiratorias, pero si le tocaste el cornete inferior, sí. Perdón que yo me entusiasmo y... Es lindo. Lo que sí, es muy lindo. Lo que sí veo, que me lo refieren todos los pacientes, cuando les quedan todos los senos abiertos en un primer momento,
una cierta algia facial por el aire frío, en una nariz que ha perdido la capacidad de calentar el aire y de humedecerlo porque remodelamos la anatomía. Pero me pregunto, si yo no remodelase la anatomía, no me quedaría conforme como cirujano de haber extirpado en un alto porcentaje la patología. Lamentablemente una cosa me va a venir ligada con la otra, y después esas algias desaparecen cuando se vuelve a epitelizar los senos con una mucosa más sana, aunque en la tomografía de control, como mostré en una de ellas, parecería una recidiva, pero es la hipertrofia o la cicatriz que queda en el piso del seno que no da sintomatología. Bueno, yo creo que en virtud de la hora podríamos ir terminando. La verdad que fue muy interesante, o es muy interesante la charla, y la verdad que estamos todos entusiasmados. Y yo estoy muy contento en lo particular porque, aparte de estar entre amigos, fue un webinar muy, muy interesante, una charla del curso que realmente dejó mucha experiencia clínica, y es bueno escuchar siempre la interdisciplina, ¿no? Como en este caso. Así que, no sé, Luciano, si querés agregar algo más. Si no... No. Coincido con vos el horario, y bueno, es muy lindo trabajar de manera interdisciplinar porque es muy importante, ¿no? Sobre todo con estos pacientes que son tan difíciles, por eso tantas preguntas acerca de cuando venían. Sí. Bueno, entonces, bueno, agradezco a Susana y a Daniel por su tiempo, y a todos los participantes, a nuestro presidente, que lo veo ahí convaleciente saliendo de una laringitis, así que está en silencio obligatorio. Muchas gracias a todos, y los esperamos de acá a un mes. En la próxima charla ya van a recibir por las redes sociales el temario y la invitación. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias, Daniel. Y hasta También un pronto. gusto. Luciano, Gracias. Darío. Nos vemos. Muy contento Cecilia. de compartir con ustedes, fue un gusto. Igualmente. Muchas gracias a los dos Igualmente. disertantes, a los dos moderadores y a todos los asistentes. Gracias, y los esperamos el mes que viene. Gracias. Chao, Darío. Chao. Chao. Que tengan un Gracias. buen día. Chao, chicos. Hasta luego. Buenas noches.